Liz Toa Oitori es una historia paralela a la serie Hibike Euphonium y desde el principio asume plenamente ese papel. Los fanáticos de la serie de televisión probablemente se desesperen por el tiempo limitado en pantalla de Reina, Kumiko y demás que aparecen y desaparecen de la pantalla de manera burlona solo por breves momentos. Pero esa frustración solo será temporal, ya que nos vemos obligados a sumergirnos en la lente suave y melancólica del personaje principal, Mizore. Aunque esta historia existe en la misma sala de música que todos conocemos, adquiere un matiz diferente. Debido en gran parte a la increíble banda sonora y los nuevos diseños de personajes y la dirección artística, el tono de la película cambia por completo, pasando de una historia inspiradora de motivación y trabajo duro a un mundo profundamente sombrío e introspectivo. La historia en sí es muy simple, examina la relación de Nozomi y Mizore en su último año en la escuela secundaria. Compara abiertamente los sentimientos de los dos personajes con la pieza que interpretan, que da nombre a la película y el cuento popular en el que se basa. Al principio me preocupaba que la comparación terminara exagerada y pareciera forzada, pero me quedé gratamente sorprendido. La película reconoce la simplicidad y la sencillez de la historia, pero en lugar de limitarse a eso, logra un nivel de maestría técnica que logró dejarme boquiabierto, a pesar de que ya estaba acostumbrado al nivel artístico de KyoAni y a las otras maravillosas obras de la directora Naoko Yamada antes de verla. La película tiene éxito en ese nivel porque se permite ser una viñeta única en la historia de Hibike. No es una historia de trabajo duro, una historia de competencia o incluso una historia de música. Es una historia sencilla de dos personajes, y es precisamente porque este aspecto fue comprendido tan íntimamente por el equipo de producción de KyoAni que se permitió que esa historia así floreciera. No hay excesos. La película salta descaradamente a través del tiempo, negándose a detenerse en nada innecesario mientras que permite que los eventos que claramente suceden fuera de la pantalla creen una profundidad significativa en la historia. No nos centramos en cómo es practicar, no vemos lo que hacen los personajes durante sus fines de semana, no escuchamos a las chicas reflexionando sobre sus sentimientos en la comodidad de sus camas. Desde el momento en que nosotros, como público, caminamos con Mizore hacia el campus al principio hasta cuando salimos al final, todo lo que vemos es lo que se limita a los confines de la escuela, a la sala de la banda y a nuestras dos protagonistas, y todo lo demás se convierte en una especie de éter melancólico que se encuentra al margen. Debido a que lo que se mostró fue claramente elegido con tanto cuidado, llegamos a comprender visceralmente el peso detrás de cada toma. Es una experiencia increíblemente delicada, que solo se podría haber logrado con una calidad de producción de este calibre. Las peculiaridades de Yamada como directora a menudo han sido tema de conversación en la comunidad del anime, pero creo que esta película ha sido una de las mejores aplicaciones de esas idiosincrasias hasta la fecha. Su enfoque de comunicación no verbal es paralelo al enfoque de la película en Mizore, una chica incapaz de expresarse verdaderamente, y en muchos momentos incluso comprender, sus propios sentimientos. Los gestos sutiles, como el de Mizore acariciando su cabello, no solo sirven para transmitir silenciosamente los pensamientos del elenco, sino que terminan sintiéndose como si estuvieran cosidos en la trama misma debido al papel integral que desempeñan. El enfoque constante en las piernas de los personajes, un pilar en las obras de Yamada, refleja la propia mirada abatida de Mizore, y las otras tomas de cámara siempre parecen mirar hacia un lado, como si evitaran tímidamente a los personajes que la rodean. Si a esto le sumamos la introducción de un estilo artístico en colores pastel más suave, veremos el mundo brillantemente a través de la lente de nuestros personajes principales, creando algo increíblemente íntimo. Esta película hace un trabajo estelar al retratar la amistad pura y delicada de las dos y cómo resuelven la ansiedad e incertidumbre antes mencionadas al reexaminar su relación. Desde el principio la película establece expectativas muy realistas para sí misma y eso nunca flaquea a lo largo de la película. No intenta ser el próximo gran éxito en romances de secundaria, o drama, y definitivamente no en el género musical como su historia original. Es, resumido de manera muy general, nada más que una historia entre dos amigas cercanas que se están acercando al final de su estancia en la escuela secundaria. La película comienza y termina con una escena normal y cotidiana de las dos caminando hacia y desde la escuela siendo partícipes de la típica conversación juvenil. Desde el punto de vista de un extraño, sin duda se verían como las mejores amigas típicas de secundaria. Y aquí es donde se esconde la belleza de esta película. Vemos a medida que avanza la película que hay mucho más sucediendo entre dos amigas aparentemente inseparables.
La película se encarga de utilizar cada preciosa escena con detalle y destreza que convierte una película de anime estereotipada de secundaria en una verdadera obra de arte. Ya sean las constantes miradas inciertas de Mizore hacia Nozomi, o en general, hasta qué punto los típicos actos y palabras amigables de Nozomi hacia ella pueden hacer que se sonroje en un instante. La extroversión de Nozomi brilla cuando interactúa con todos. Cada emoción que sienten los dos personajes en esta película se anima con una clara distinción. Puedo sentir físicamente la sorpresa de Nozomi cuando Mizore le pregunta si puede invitar a alguien más o sentir físicamente el dolor de Mizore cuando Nozomi la desprecia deliberadamente. He leído en una entrevista con Naoko Yamada que tuvo mucho cuidado para asegurarse de no faltarle el respeto a las complejas emociones de los dos personajes, y vaya si lo logró en esta película. Curiosamente, y como acotación al margen, Yamada mostró un gran interés en dirigir la historia de Mizore y Nozomi con mucho tiempo de antelación, y esto demuestra que las personas talentosas y apasionadas a las que les gusta lo que hacen pueden crear auténticas obras de arte como esta película. Lo mejor de la película es Mizore y Nozomi. Por un lado, sabes que son amigas cercanas y que hay muchas posibilidades de que lo sigan siendo por el resto de sus vidas. Pero la creciente incertidumbre de Mizore hacia Nozomi parece haber puesto su relación al borde del abismo. Otro gran problema en su amistad podría muy bien ponerle un final irreversible, pero puedes sentir que Mizore se está esforzando mucho, al menos para alguien tan introvertida como ella, para asegurarse de que nunca llegue a ese punto, ignorando a todos los demás, ya que en realidad solo tiene ojos para Nozomi. Por otro lado, Nozomi simplemente se muestra extrovertida como siempre, confiada en que Mizore siempre la admirará, pero incluso ella llega a un punto en el que se da cuenta de cuán grande es realmente la diferencia entre las dos y toma su propia decisión sobre su amistad. En esta obra, las emociones y los puntos de vista de Mizore y Nozomi se asemejan a los personajes del cuento de hadas, Liz, una niña solitaria, y el pájaro azul, que se transforma en una niña y comienza a vivir con Liz para curar su tristeza. Al final del cuento, el pájaro azul abandona la casa de Liz, siguiendo el consejo de Liz. La directora, Naoko Yamada, trató este cuento con cuidado y logró convertirlo en el marco de toda la película. Al principio podríamos pensar que Mizore se compara con Liz, ya que no tiene muchos amigos y tiende a soportar la soledad. En contraste, el rasgo sociable de Nozomi se conecta fácilmente con el alegre pájaro azul, que se cree que trae la felicidad. Esta suposición nos lleva a una cosa. Esta película puede tratar sobre el amor de chicas entre Mizore y Nozomi. Para Mizore, Nozomi es su única amiga y se para detrás de ella y la sigue. Tales actos recuerdan a muchos animes y mangas yuri, aunque creo que propia Yamada niega que sea un anime yuri. Sin embargo, Liz Toa Oitori no es simplemente un anime yuri. Muestra cómo los shoujo abandonan sus rasgos de adolescentes, como los pájaros azules abandonan la jaula. A lo largo de la historia, Yamada rara vez describe paisajes o incidentes fuera de la escuela. Para los adolescentes, es la escuela la que los aísla de la sociedad. La escuela es la jaula. Mientras permanezcan en la escuela, pueden ser shoujo y evitar ser adultas. Sin embargo, el shoujo no puede ser shoujo para siempre, debido al crecimiento, y algún día, el shoujo tendrá que volar del nido. Así se podría interpretar esta metáfora de la escuela y la jaula para expresar el crecimiento de Mizore y Nozomi después de pasar por sus conflictos. El que sea amor de chicas o no se puede dejar a la interpretación de cada uno, quizás no es explícito pero también reúne suficientes elementos para al menos ser considerado yuri para algunas personas. Ahora quisiera añadir una interpretación más exótica sobre la relación entre ambas. Al igual que la chica solitaria Liz intentó dejar que el pájaro azul permaneciera a su lado para siempre, Mizore también quiere mantener a Nozomi a su lado pase lo que pase, y también se proyecta a sí misma como Liz. La importancia de la historia dentro de una historia de Liz y el pájaro azul es la de simbolizar la relación entre Mizore y Nozomi. Pero la conexión entre ellas no es absoluta. Y aquí debo mencionar una cosa que noté, que es la actuación de voz de Liz y la chica pájaro azul. Después de la película supe que Miyu Honda les dio voz a ambas. No obstante, en la historia, la voz de los dos personajes suena bastante diferente. En el caso de Liz, suena tranquila y serena, pero para la niña pájaro azul, suena muy juvenil y enérgica. Sorprendentemente, esto encaja respectivamente con la impresión de Mizore y Nozomi. En definitiva, esto potenciará la imagen que tenían en la mente del público. Cuando Nozomi dijo, ¿no pensaste que la historia se parece un poco a nosotros? Es muy fácil conectarla con el pájaro azul mientras Liz es la solitaria Mizore.
Pero ¿qué pasa si eso tiene como objetivo engañar a la audiencia haciéndoles creer que la correlación estaba ligada? De hecho, desde el principio Nozomi viene al lado de Mizore, le trae luz y la aleja de la oscuridad de la soledad. En este contexto, sería interesante interpretar que Mizore es Liz y Nozomi es el pájaro azul. Pero a medida que avanza la historia, resulta que Nozomi es quien restringe la habilidad de Mizore, solo porque se esfuerza mucho por ser igual a ella. Entonces, en este punto, Nozomi es la Liz que no deja que el pájaro azul se vaya volando. Mizore es Liz y Nozomi es el pájaro azul. Esta interpretación muestra que el papel de ellos se invirtió y la correlación tiene una capa de significado diferente. Aparte de los roles inversos, esta línea tiene otro significado. En el cuento de hadas original de esta película, podemos ver que el momento con el pájaro azul es el momento en que Liz es feliz. Entonces, ella es la felicidad de Liz. Cuando notamos eso, deberíamos volver al origen de esta referencia, el autor belga Maurice Maeterlinck, autor de Pájaro Azul. Él es exactamente quien simbolizó el pájaro azul como símbolo de la felicidad. Intenta decir que solo si estás dispuesto a renunciar a tu felicidad podrás obtener la felicidad. Luego, cuando Mizore y Nozomi pueden desempeñar el papel de pájaro azul, son la felicidad del otro. Sin embargo, la película no se limitó a tomar referencias de Maurice, sino que lo superó. Si Ayano Takeda y Naoko Yamada simplemente están usando esta referencia, entonces Mizore debería estar feliz después de dejar ir a Nozomi, porque dejar ir a tu pájaro azul es la manera de ser feliz. Pero la respuesta es un poco más compleja. En la película, el pájaro se puso en el contexto del amor, y el amor en realidad no equivale a felicidad, por lo que la respuesta a la pregunta de ¿es feliz el pájaro azul? No es tan fácil, como se puede ver en el diálogo entre Mizore y su maestra que dice ¿crees que el pájaro azul podría emprender el vuelo? Mizore dice que ella lo acepta porque Liz lo ha dicho. El pájaro azul no puede rechazar la elección que hizo Liz porque el pájaro azul quiere mucho a Liz. Tiene que irse volando, incluso si eso le rompe el corazón. Maestra pregunta. ¿El pájaro azul estaba infeliz? A lo que Mizore responde que no lo sabe, pero quiere que Liz sea feliz. Ese sentimiento siempre será cierto, de esa manera el pájaro azul demuestra su amor. Tiene que emprender el vuelo. En esta parte no es difícil notar que los conceptos de amor y felicidad son en realidad diferentes. En el contexto de la película, en realidad son dos cosas diferentes. Incluso si uno no es feliz, todavía es posible sentir amor, pero saber que eres amado no significa que serás feliz. Dado que el significado de dejar ir está relacionado con el concepto de amor, se inclina más hacia el lado de la elección objetiva. El sentimiento de felicidad, por otro lado, es un sentimiento más subjetivo. Así se deja un espacio para el juicio sobre la forma de las relaciones. No restringir a tu amante es importante si quieres dejarla ser quien es. Entonces, permanecer en la forma de codependencia no significaba necesariamente que estuviera mal. Al saber que Mizore se postulará para la escuela musical solo porque Nozomi quiere hacerlo, Yuko le pregunta. ¿Te parece bien? Cuando Mizore dice que si cree que su decisión es extraña, simplemente responde no. Aquí es donde la autora muestra la relación de los dos personajes. Si Mizore está de acuerdo con eso, entonces Yuko no tendrá ninguna pregunta al respecto, porque permanecer en todo tipo de relaciones debería ser libertad personal, y no está bien interferir. Como se puede ver, Yuko incluso intenta defender a Mizore cuando escuchó que es posible que Nozomi no quiera postularse para la escuela musical. Al final, Mizore y Nozomi no permanecieron en su relación actual y es porque eligieron hacerlo. Otra cosa interesante en esta parte es que la actitud de Yuko muestra que ella no intentó interferir con su relación. Cuando intenta intervenir con fuerza, Natsuki la detiene. Además, cuando Reina intenta señalar que a Mizore no le fue bien al colaborar con Nozomi, tiene que pedir perdón por hacer que Mizore se sienta mal. También lo hacen todos los demás personajes de la película. Todos ellos estaban en el círculo externo de Mizore y Nozomi. Porque nadie entra con éxito en su relación. Esto es lo que quiere decir la directora Yamada cuando dijo: esta vez puse esfuerzos extremos en la sensación de inviolabilidad creada entre Mizore y Nozomi. No es que nadie intente interferir, es que la relación entre ambas es demasiado delicada y prende de un hilo como para que permitir que nadie intervenga. Es una interpretación algo distinta, pero me parece interesante añadir diferentes matices ya que creo que no existe una única interpretación a esta película y depende de la audiencia y de cada uno sacar sus propias conclusiones. En mi opinión es algo distinta pero también rebuscada.
Se requiere darle demasiadas vueltas de tuerca a los acontecimientos y no creo que esa fuera la intención de Yamada. Pero sin duda es una interpretación válida. El personaje de Mizore. Si se intenta mirar, la posición de Mizore en la película experimentó una transformación. Desde que está siendo guiada por Nozomi hasta cuando se adelanta a ella. Así como Nozomi señala. Te estabas conteniendo todo este tiempo, ella en realidad puede superar a Nozomi cuando quiere pero retiene su verdadero potencial para permanecer al lado de Nozomi. Tener la capacidad de tomar la delantera pero elegir estar por detrás y se ve reflejado hasta en la primera escena donde espera a Nozomi para poder entrar a la escuela y va por detrás de ella. Esta escena es cuando Mizore y Nozomi se encuentran por primera vez con el llamado abrazo te amo en la escuela. Las chicas se abrazan y dicen lo que les gusta de la otra. En esa escena Nozomi solo lo hace como una broma, pero Mizore no. Solo por su mano se puede ver que siempre toma en serio las acciones de Nozomi, pero Nozomi nunca supo la importancia de sus acciones. A lo largo de la historia, es bastante fácil darse cuenta. Los sentimientos románticos que Mizore tiene hacia Nozomi, pero Nozomi nunca le responde adecuadamente, lo que hace que Mizore siempre sienta una sensación de miedo cada vez que hace contacto con Nozomi porque mientras para Nozomi es una especie de juego o amor entre amigas, para Mizore es mucho más profundo y diferente su relación. El personaje de Nozomi. En la representación del personaje de Nozomi, en realidad es posible notar una sensación de inocencia en su voz casi juvenil, lo que significa que simplemente está siendo despreocupada y realmente no piensa en los demás. Además de eso, también podría ser una persona cruel, porque en realidad no sentía remordimiento por cómo lastimó a Nozomi. No obstante, ella no es un personaje del todo optimista. Bajo la superficie de su carácter positivo, Nozomi tiene una fuerte conciencia de sí misma, lo que significa que es muy consciente de sí misma y eso a veces llega hasta el punto en el que olvida que hay un otro frente a ella. Esta escena es cuando Yuko le preguntó si le había dicho a Mizore su idea de dejar de postularse para la escuela musical, a lo que Nozomi le preguntó por qué. Al escuchar eso, Mizore seguiría su decisión sin importar el qué. Ella no pensó en lo que pensaría Mizore y, lo más importante, ¿se sentiría herida? La cuestión es que esta imagen muestra que realmente no sentía que tuviera la obligación de hacerlo, y hace esa pregunta con una expresión tranquila. Yamada dijo en la entrevista que Nozomi es un personaje inocente pero cruel. Así pues mi interpretación de esta imagen debería ser correcta, porque Nozomi realmente no podía pensar en los sentimientos de otros. En la escena final, Mizore le confesó todos sus sentimientos a Nozomi. Pero antes de eso, Nozomi seguía hablando de sí misma y de sus pensamientos. Cuando fue interrumpida su rostro revela una sensación de sorpresa al ver que hay una persona frente a ella, como se puede ver en la imagen. ¿Qué significa esto? Básicamente, ella no tenía la sensación de los demás en su mente cuando hablaba. Ella solo quiere expresar sus pensamientos internos pero no hablar con los demás, por lo que se sorprende por el hecho de que hay una persona frente a ella. Dividido. Esta palabra apareció al principio de la película, y significa que la relación entre Mizore y Nozomi no está en armonía. La razón ya la expliqué antes, y es porque no le dejaron saberse la una a la otra sus verdaderos sentimientos por lo que la falta de comprensión hace que su relación aparentemente pacífica sea extremadamente inconexa. Sin embargo, hay más razones, por ejemplo, la forma en que ven el mundo es diferente. Esta escena está al inicio de la película. Cuando Mizore disfruta de su tiempo con Nozomi, otros miembros del club también vienen. Y sus miradas en esta imagen son completamente paralelas. Mientras Nozomi mira a los demás, Mizore solo la mira a ella. En la regla de la escenografía, cada corte debe tener su significado. En este caso la mirada tiene una motivación, un significado. Entonces cuando la mirada de Nozomi se dirige a los miembros del club que acaban de entrar, ahí es donde se origina su significado. Mizore solo mira a Nozomi porque es todo su significado. Nozomi es extremadamente importante para Mizore, pero Nozomi no pensaba de esta manera. Esta escena es cuando la película menciona por primera vez el cuento de hadas Liz y Pájaro Azul. Pero resulta que este es el recuerdo del primer encuentro entre Mizore y Nozomi. En la primera capa, podemos decir que esta es una proyección de que su historia es exactamente como Liz y el pájaro azul. Pero lo importante es que esta es la Nozomi a los ojos de Mizore reflejada con el estilo artístico del cuento de hadas. Entonces esto debería significar que la apariencia de Nozomi es una hermosa fantasía para Mizore. Esta es la misma escena pero a los ojos de Nozomi.
La misma experiencia, el mismo recuerdo, pero para Nozomi el encuentro es solo una experiencia normal y cotidiana debido a su naturaleza extrovertida. Mizore a los ojos de Nozomi no tenía ningún estilo artístico especial, su estilo artístico es normal, o lo que se pueda decir normal para esta película. Esta es la razón por la que dijo bueno, realmente no lo recuerdo. Mizore confesó todo lo que le gusta de Nozomi y todo lo que dijo es especial. Fundamentalmente, el valor de normalidad es diferente para Mizore, por eso Mizore piensa en Nozomi como la persona más importante del mundo mientras que ella no piensa así, y la prueba decisiva es cómo se ven mutuamente en el primer encuentro. La banda sonora y la dirección de sonido son, sin duda, espectaculares. Combina el enfoque fragmentado y minimalista del compositor Kensuke Ushio, que también se encuentra en el trabajo en la película anterior de llamada, Koe no Katachi, con los arreglos orquestales realizados con maestría por los que la serie es conocida. Sin embargo, han desaparecido las piezas con mucho peso de los instrumentos de viento que complementaban el papel de Kumiko como personaje principal en la serie original. La introducción de la nueva pieza, en cambio, centra la atención en los instrumentos de viento de madera. Los instrumentos de viento ahora sirven de apoyo desde el fondo, y los sonidos de los instrumentos de viento ahora pintan la totalidad de la película con una calidez maravillosa que la distingue de la franquicia principal. Las historias paralelas de Mizore, Nozomi y las chicas del cuento se combinan magistralmente entre sí debido a esto. Desde el magnífico clarinete bajo que agrega una sensación de seguridad reconfortante hasta el frío aislamiento de una pieza de piano al estilo de Koe no Katachi que proyecta un tono ominoso sobre los personajes. El uso oportuno de otros instrumentos, como el fagot, agrega a la cantidad perfecta de ligereza cuando es necesario, el fagot en particular se usa maravillosamente para lograr un efecto cómico cuando los propios fagotistas son relevantes para la escena, sin dejar de mantenerse en línea con el estilo temático general. Es por eso que esta película funciona. Cada aspecto de ella está afinado a una perfección casi asombrosa. Las psiques de cada personaje salen a la superficie silenciosamente a través de cada elección de animación deliberada, desde los ojos de Nozomi que se mueven rápidamente por la habitación hasta el temblor subconsciente de Mizore. La banda sonora complementa cada una de las emociones. Los toques musicales sincronizados se combinan con los pasos y los silencios perfectamente sincronizados nos acercan de manera sensacional a la más mínima acción. Cada pista de fondo llega al meollo del asunto, pero nunca sobresale accidentalmente al delicado arte y la suave combinación de colores. Debido a este equilibrio magistral, todas las reacciones son casi antinaturalmente naturales, incluso más naturales que la vida real debido a lo reales que son. Este tipo de humanidad exagerada es un logro que solo es posible a través del medio de la animación, e incluso entonces, nunca lo he visto hecho de esta manera. Aunque dar una puntuación completa parece una declaración provocativa para una película centrada simplemente en las minucias de dos simples personajes, si esta película no se considera entre las mejores por el gran nivel de artesanía que exhibe, entonces realmente no sé qué otra película merece serlo.